Es la Biblia para mí, santo y gran tesoro aquí, pues contiene con verdad la divina voluntad. Me declara lo que soy, de quien vine y a quien voy. Himno número 407. Es la Biblia para mí, santo y gran tesoro aquí, pues contiene con verdad la divina voluntad. Me declara lo que soy, de quien vine y a quien voy. Reprende ya mi duda y me exhorta sin cesar. Es cual faro de mi pie, va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Es la infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora al alma da, cuando en aflicción está, y me enseña a triunfar de la muerte y del pecado. Por su santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por su luz al cielo voy. Es la Biblia para mí, santo y gran tesoro aquí. Bien, antes de continuar, vamos a orar al Señor y pedir a un hermano en comunión de nuestras asambleas que por favor nos dirija en oración al Señor, por favor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, acudimos al trono de tu gracia por medio de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Padre, como expresábamos, es la Biblia para mí, santo y gran tesoro aquí. Es la palabra de Dios, Padre, inspirada por el Espíritu Santo, que viene de la excelsa gloria. Padre, queremos encomendar la reunión a ti, que sea de provecho espiritual, que seamos reconfortados, que seamos animados, Padre, y que toda dificultad sea quitada. Padre Santo, bendice todos los oyentes que estarán conectados en estos momentos y aquellos que se conectarán más tarde. Bendice, Padre, cada hogar, cada familia, donde hay dificultades, enfermedades, tú seas visitando aquellos hogares, la familia. Padre Santo, que en el Señor encontramos todo consuelo, todo fuerza. Ayúdanos, Señor, y bendice esta reunión y nuestro hermano, quien tomará de tu palabra. Ayúdanos, quedamos en tu presencia ahora, sabiendo que tú nos alimentarás. Padre, ayúdanos, Señor, y
ya que podamos confiar siempre en aquel que es nuestro Salvador, aquel que vive para siempre en los cielos. Gracias. Pasemos en el nombre bendito y amado de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermanos, es lindo. Bien, como ya es costumbre de los hermanos, ya saben, cada 15 días, como dice nuestro hermano Roberto Bustamante, le toca continuar con el estudio de la carta a los hebreos. Así que, hermano Roberto, adelante, por favor, con los micrófonos. Muy bien, espero que se escuche bien. Se escucha bien, súper bien. Muy bien. Bueno, como ya sabemos la carta a los hebreos, y les invito a que leamos el capítulo 3, leeremos capítulo 3 y el capítulo 4 hasta el verso 13, que es una buena lectura para poder seguir con este estudio de la carta a los hebreos. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 3, el verso 7, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha sido anunciada la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así en el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia ante lo que diga su palabra. La carta a los hebreos, ya con bastante tiempo que hemos estudiado esta carta,
o más que a lo mejor estudiar, es compartir los pensamientos que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Estamos en el capítulo 3 de la carta a los Hebreos. El capítulo 3 del verso 7 hasta el capítulo 4, verso 13, es un mismo contenido. Por eso lo hemos leído de corrido, aunque a lo mejor no alcancemos a analizarlo en su totalidad. La idea es tomar lo que está aquí relevante y traerlo a nuestros corazones y a nuestra memoria. La carta a los Hebreos es una carta actual, a pesar de haber sido escrita para hermanos de segunda generación, ¿verdad? Eso quiere decir que venían primero los apóstoles y luego estos hermanos. Tenemos que decir, queridos hermanos, que nos habla tanto de la condición espiritual de una iglesia cristiana el día de hoy. Y me voy a repetir solo algunos puntos de esta carta porque es lo que concierne al capítulo 3 y capítulo 4. La carta está dirigida, toda la carta está dirigida a una iglesia donde se caracteriza los hermanos por lo siguiente: hermanos que son fieles, que se mantienen firmes en la fe, que han confiado. A ellos está dirigida esta carta. También esta carta tiene palabras para hermanos que estaban bien, pero comenzaron a retroceder. Al parecer, la persecución había hecho mella en nuestros hermanos y ellos comenzaron a volver atrás. Tanto así que comenzaron a pensar, y como ya lo hemos dicho reiteradas veces, comenzaron a abrazar otra vez el ritual judío. Eran hermanos hebreos nacionalistas, por supuesto, orgullosos de su historia espiritual y nacional, tanto así que consideraban que los profetas, que los ángeles tenían un valor en la redención. Y así habían quitado su mirada del Señor y habían puesto su mirada en Moisés, en Josué, en los ángeles. Y a pesar de que eran hermanos que habían recibido el evangelio de los mismos apóstoles, simplemente ya estaban volviendo atrás. Pero hay otro grupo de personas dentro de la iglesia, y que está descrita acá en el capítulo 3 y capítulo 4, que son aquellos que dicen ser salvos, pero en realidad no lo son. Y que pertenecen a una iglesia cristiana, como con estos hermanos hebreos, pero que en realidad nunca han nacido de nuevo. Tenemos que decirlo categóricamente. Estos tres grupos de personas se desarrollan en una iglesia cristiana que es la que está descrita en estos 13 capítulos de la carta a los Hebreos. Y hemos dicho que es una carta actual por la sencilla razón de que este es el mismo grupo o las mismas características que hoy vemos en las iglesias. Vemos hermanos que se mantienen firmes en la fe, vemos hermanos que muchas veces retroceden por los miedos. Ya hemos hablado del capítulo 2 y capítulo 1, aquellos que han desviado su mirada y comienzan a confiar en otras cosas y desplazan al Señor, y por lo mismo entonces caen en pecado. Pero también hay un grupo de aquellos que dicen ser salvo y lamentablemente nunca se ha convertido. ¿Cómo lo podemos saber nosotros? Tenemos que decir que no lo sabemos. ¿Lo podemos tal vez instruir? No. Solo por los resultados muchas veces. O más bien por los frutos. ¿Por qué digo instruir? Porque instruir es algo superfluo. Pero sí nosotros lo podríamos ver. Nunca vamos a decir a alguien si es salvo o no, porque podríamos hacer un daño tremendo. Pero sí podemos decir lo que la Escritura dice. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Así que el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. El Señor también dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y mis mandamientos, dijo Él, no son gravosos. ¿Y qué tenemos entonces? Tenemos entonces en un grupo de una asamblea cristiana, como este grupo de hermanos, personas que dicen ser salvos y lamentablemente no lo son. Esto es lo que está describiendo la carta a los Hebreos. Y lo describe con un temor y con un temblor y con un pavor, porque ¿qué significa eso? Que hay algunos que transitan por este mundo engañándose a sí mismos, pensando que son salvos, pero nunca se han convertido. Sus frutos, su forma de vivir dice totalmente lo contrario.
Entonces, la recomendación es siempre volver a las bases. Y el Evangelio predicarlo con toda fidelidad y con toda espiritualidad. Muchas veces tratamos de bajar el estándar bíblico porque hay pocas personas en una iglesia, porque a lo mejor se pueden ir si se es muy directo, y estamos más preocupados de un número y no de predicar la palabra con fidelidad. A pesar de la dirección del Espíritu Santo y de la fidelidad con lo que los apóstoles o con lo que el apóstol Pablo predicaba el Evangelio, él ya decía a su hijo en la fe que pronto entrarían hombres lobos con pieles de oveja. No estamos hablando de solo estas características, sino de personas que muchas veces confían a lo mejor en una fecha o en una oración, pero el Señor no ha producido ningún cambio en su vida. Eso es lo que está aquí descrito. ¿Y por qué decimos esto? Porque lo que va a decir acá es tomar el ejemplo de los israelitas que salieron de Egipto y parece que caminaban y disfrutaban de las bendiciones del Señor, pero en realidad no entraron en el reposo o no entraron a la tierra prometida. Ese es un punto del capítulo 3 y el capítulo 4. El otro punto es el que se repite 11 veces en el capítulo 3 y el capítulo 4, la palabra reposo, y de eso vimos hace 15 días atrás. Reposo. ¿A qué se refiere este reposo? Bueno, nosotros ya lo hemos dicho. Este reposo se refiere al reposo eterno que tenemos, que el Señor ha ganado en la cruz para nosotros. Un día por fin estaremos para siempre con el Señor. Bien lo dice la carta a los tesalonicenses, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderán del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en el aire y estaremos para siempre con el Señor. Entraremos por fin en esa eterna felicidad y estaremos para siempre con nuestro amado Salvador y nos apropiaremos eternamente de ese reposo, el reposo eterno. ¿Qué habían pensado los hermanos? No olvide lo que dijimos al principio. Ellos habían desviado su mirada. Desviaron su mirada del Señor y la pusieron en Moisés, y tiene que decir el Espíritu Santo, no es Moisés quien nos ha librado de la esclavitud, es el Señor quien ha librado de la esclavitud del pecado, y lo compara, y entonces muestra que Cristo es superior. Y ahora es el mismo problema, pero con Josué. Ellos se sentían orgullosos de haber salido de Egipto y de haber sido introducidos en la tierra prometida. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos hace mirar al Señor y dice, no es Josué, va a decir más adelante, el que les da el reposo. El reposo en la tierra prometida no fue Josué. Ese no es el real reposo. El verdadero reposo es el que da el Señor, el que ha ganado en la cruz y por el cual nosotros podemos entrar ahora al cielo. Allí está el reposo. Un día gozaremos de ese reposo eterno. Entonces ahora tenemos los dos puntos de estos dos capítulos. Entonces tenemos este reposo del cual nosotros debemos gozar y un día abrazaremos por la eternidad, y ese reposo es la misma presencia del Señor en su santo lugar. El reposo es de Él y Él lo ha de compartir con nosotros, y tenemos la cruda realidad de un grupo que transita creyendo que va a disfrutar del reposo, pero no entrará en el reposo. ¿Qué cruda realidad es en la que se encuentra? ¿Y cómo podemos enfrentar esta difícil situación? Llamando a nuestros oyentes a una real comunión con el Señor, a una real verificación de su salvación. Que el Señor realmente sea aquel que produce en su vida todo, absolutamente todo. Aquella convicción de que el Señor ha borrado sus pecados y que quieren vivir una vida santa para Él. Que la vida cristiana no le produzca un dolor o no le produzca una intranquilidad, sino por todo lo contrario, sea un placer, un gusto, un gozo eterno. Un gozo eterno. Por ejemplo, vamos a hacer una pregunta. Este reposo, ya lo decíamos la semana pasada, hace 15 días atrás, este reposo lo comenzamos a disfrutar el día que nos convertimos a Cristo. Ahí nosotros fuimos
libres de la condenación. Ahí el Señor libró nuestras conciencias de obras muertas, nos dio seguridad de nuestra salvación y ahora es el comienzo de ese disfrute del reposo. Hoy día somos libres de nuestra conciencia, libres del pecado y ahora vamos hacia adelante, siguiendo al autor y consumador de la fe, a aquel que es el autor, el pionero, el que va abriendo puertas de salvación hasta que entremos al cielo. Bueno, entonces, ya como hemos dicho, en ese punto especial de ese reposo, en donde nosotros estamos gozando ya desde el día en que nos convertimos, queremos hacer un llamado a nuestros oyentes, si en realidad gozan de aquello mismo, si están gozando de ese reposo. Porque en realidad el ejemplo que va a tomar aquí el escritor, o lo vamos a decir con reverencia al Espíritu Santo, es decirnos, miren, todos los que salieron de Egipto, todos disfrutaron de las bendiciones del Señor. Vieron la mano del Señor poderosa. Hagamos un recuento todos nosotros y lo vamos a ir trayendo a nuestro aprendizaje. 10 plagas. Un llamado a un libertador como Moisés con total poder, desde una zarza ardiente. Dios se manifiesta. Un niño que fue criado por su madre, con fe, su padre. Luego el proceso, él va a Egipto, él es prohijado por la hija del faraón, él sale de allí, él va al desierto, está 40 años, a los 80 años el Señor lo llama. Solo es el comienzo, después vienen las plagas, cómo el Señor teje la libertad del pueblo de Israel a través del tiempo. Estas 10 plagas con mano poderosa, la muerte de los egipcios, cómo ellos cruzan el mar rojo, el mar se abre. Tuvieron hambre, el Señor les dio pan del cielo. Tuvieron sed, el Señor les dio agua de la roca. Sin contar el agua de la peña y las aguas amargas. Tuvieron hambre y el Señor les dio las codornices. Una nube los guiaba de día y una columna los guiaba de noche, una columna de fuego de noche. Hasta que llegó el momento en donde se erigió el tabernáculo y el Señor se manifestó en medio de ellos y Él pudo habitar en medio de su pueblo. Y ellos podían disfrutar de la presencia del Señor. ¿Qué orden había allá? ¿Hacia dónde iban todos? Hacia la tierra prometida. Y eso es lo que está diciendo el Espíritu Santo. Van todos al reposo. El reposo que el Señor les había prometido. ¿Y qué dice la Escritura? Dice, verso 19, verso 17. ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? Fueron 40 años. 40 años que caminaron con el Señor. Como libertos de la esclavitud, pero en realidad no. Y vemos, dice el 19, que no pudieron entrar a causa de incredulidad. De todos los que salieron, no entraron. Y no disfrutaron de las bendiciones del Señor. Y entre medio no murmuraron también. Y no tentaron al Señor. Pero no los colmó el de bendiciones, su calzado nunca se gastó, su ropa nunca se gastó. Y sin embargo, disfrutaron de todas las bendiciones espirituales, pero no entraron en el reposo. Y la lección es tremenda, queridos oyentes. La lección es tremenda. Hay aquí alguno que en realidad va caminando por este mundo, disfrutando de las bendiciones del Señor, disfrutando de los milagros, de las misericordias del Señor, pero en realidad nunca ha nacido de nuevo, porque eso es. Dice, verso 2 del capítulo 4, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Nosotros caminamos hacia nuestro reposo eterno, a la presencia del Señor. Un día estaremos para siempre con Él. Pero no vaya a ser que aquí en este lugar haya alguno
que va caminando y que en realidad no ha sido transformado. No goza de la salvación. Querido oyente, no vaya a ser tu realidad. ¿Cuándo te convertiste a Cristo? ¿Cómo lo hiciste? Y te voy a preguntar, ¿tú estás creyendo ahora? Y yo sé lo que va a responder. Sí, yo estoy creyendo, el Señor murió en la cruz por mí, pero precisamente no es un rezo. ¿Sabes lo que es creer? Creer es entrar en una estrecha relación con el Señor. Una estrecha relación, una relación íntima con Él. ¿Tú la tienes hoy? Yo ponía un ejemplo el domingo pasado que lo escuché también y me llamaba mucho la atención, porque sí, muchas veces predicamos para ayudar a las personas y decirle cuándo se convirtió, cómo lo hizo. Y entonces nos vamos al otro extremo y enmarcamos una fecha, un proceso, lágrimas, una situación, y la vida de algunos no cambia nada, absolutamente nada. Entonces cuando uno los ve que nunca han cambiado y les pregunta, ellos dicen, sí, que yo un día en una conferencia, yo hice esta oración en tal fecha, lo tengo marcado en mi Biblia, y yo me convertí a Cristo. Y uno dice, pero ¿qué pasa con tu vida hoy, como hoy tu relación con el Señor? Sí, lo que pasa es que un día yo en tal fecha hice esta oración y ahí me aseguro de que soy salvo. Como si uno hubiera... Una vez escuché una cosa que no me gustó. Que a pesar de que la persona era creyente, y se nota que es creyente, creo que hay mejores formas de revelarlo. Mire, la salvación era como un boleto. Yo tenía un boleto que me llevaba al infierno y me lo cambiaron por un boleto que va al cielo. Sí, puede ser para alguien que está comenzando que lo vea así, pero más que un boleto. Agreguemos algo a lo mejor a ese pensamiento. Es permanecer en el bus que viaja a ese reposo. En el bus correcto. Cuando hablamos de una experiencia personal, de un encuentro personal con Cristo, hablamos de un hecho en donde somos convictos de pecado y recibimos a Cristo como Salvador y entramos en estrecha relación con Él de ahí para adelante. Cuando después de una confesión de fe, o mejor dicho, una profesión de fe, nuestra vida no ha cambiado, querido oyente, es simple, no es salvo. Eso es, no es salvo. Si me amáis, dijo el Señor, guardad mi mandamiento. Y si no, entonces, ¿qué? Ser cristiano es una serie de rituales, de vestimentas, o tener comunión con el Señor íntima y que Él nos vaya cambiando en nuestras vidas. Ahí está. Podría usted no ser un predicador. Podría que usted, un predicador prominente, que predica a lo mejor al aire libre, etcétera. Podría a lo mejor no ser un profesor de escuela dominical, un joven que a lo mejor quiere, podría a lo mejor no ser un misionero, podría no ser un ministro prominente, pero cuando se es salvo, las cosas normales de una vida cristiana se ejecutan como cuando usted necesita comer el día a día y dormir en la noche. Lo quiero ejemplificar de esta manera. Andrés era hermano de Pedro. Y aquí quiero ayudar a los más jóvenes o a los más pequeños. Cuando era niño, yo pensaba que no era salvo porque yo veía que no había cambio en mi vida. Y los otros contaban experiencias de salvación, pero potentes. Y la mía era muy mediocre al lado de la de ellos. Muy pobre. Tal vez por eso el mensaje está dirigido de esta manera. El Señor a cada uno nos habla. Pero tengo dos discípulos del Señor que son excelentes. Pedro. Cuando uno piensa en Pedro, uno dice,
Bueno, la negación de Pedro dejémosla a un lado, pero pensemos en Pedro cuando predica y se convierte en 3.000 personas. Ahí hay un predicador prominente. Ahora pensemos en Pedro, que es el que camina sobre el mar. Una historia apasionante. ¿Qué más hace Pedro? Pedro ve la transfiguración del Señor. Pedro es el personaje que trae al Señor donde su suegra para que la sane. Pedro es el que dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro es el que dijo, de alguna manera, o mejor dicho, Pedro es el que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro es aquel que uno no podría dudar de que es salvo por toda su forma, y a pesar de que negó al Señor, su arrepentimiento nos dice, sí, aquí hay una persona que es salvo. Vamos a donde su hermano, Andrés. ¿Y qué podemos decir de Andrés? Alguien va a decir, bueno, que es hermano de Pedro, porque más no se puede decir. Bueno, hay 3 hitos en la vida de Andrés que marcan la vida a lo mejor normal, según mi parecer, de un creyente. Alguien podrá discutirlo, pero podemos tener muchos ejemplos más. Por ejemplo, ¿usted ve a Andrés predicar a 3.000 personas? No, no lo ve nunca. ¿Usted ve a Andrés caminar sobre el mar? Tampoco lo encuentra. ¿Usted ve a Andrés? ¿Dónde lo ve? Cerca del Señor. Ahí lo veo yo. ¿Sabe lo que hizo Andrés? Andrés, en 3 etapas de la historia que nos cuenta, en la primera, se convirtió. Después que se convirtió, Andrés tomó a su hermano Pedro y se lo llevó al Señor. Y allí Pedro se convirtió. Como si fuera poco, cuando los griegos buscaban al Señor, adivine quién se los llevó al Señor. Andrés. Le llevó 2. Y cuando el niño de los 5 panes y los 2 pececillos andaba allí entre medio de la alimentación de los 5.000, adivinen quién llevó al niño donde el Señor. Andrés. Y Andrés transmitió la vida del Señor. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Transmitió la vida del Señor. Con pasión, con prudencia. Y Andrés hizo lo que hace cualquier vida de un creyente normal. Habla a otros de su Señor. Es momento de hacer la pregunta, queridos oyentes. ¿Cuánto hablas tú de tu Señor? Porque es tu Señor. O no hay testimonio que dar. O no hay nada que decir. O no hay nada de qué hablar. ¿Es realmente el Señor el que está gobernando tu vida? ¿Te das cuenta que es más que una fecha? Bueno, porque si usted le pregunta a los israelitas que salieron de Egipto, los israelitas que salieron de Egipto sabían en qué mes salieron, de qué forma salieron, cómo se abrieron las aguas, cómo descendió el pan del cielo. Pero mire cómo era su corazón. Dice el verso 8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. No habían salido de Egipto, no estaban en libertad. Bueno, verso 8, su corazón es duro. Verso 8, su corazón es provocador. Verso 8, su corazón es tentador. Verso 9, su corazón es incrédulo. Vieron mis obras y no creyeron, no cambiaron. Verso 10, es un corazón que anda vagando, siempre andan vagando en su corazón, es un corazón que no se decide, es un corazón indeciso, un corazón que no cree, que no confía. No han conocido mis caminos, es un corazón que no ha conocido al Señor. Y ellos salieron y tenían la fecha de cuando salieron y tenían la promesa de dónde iban a llegar.
Y como no creyeron, transitaron 40 años sin creer, disfrutando entre otros, y no entraron. Bueno, queridos hermanos, el mensaje es simple porque está escrito acá, no hay nada que agregar. El mensaje está aquí. Avanzas hacia el día de reposo, transitas para el día de reposo, o mejor dicho, a ese día del reposo eterno, como un hijo de Dios. Dice el verso 1 del capítulo 4, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, o llegar, o está pensando que ha de llegar demasiado tarde. Bueno, queridos amigos, es una realidad en las iglesias lo que se ve. Alguien dijo una vez que la apostasía o los apóstatas o los que reculaban más de su fe venían de las escuelas dominicales. Yo lo apunté porque me sorprendió, porque lamentablemente al parecer es verdad. Hay algo que pasa en las escuelas dominicales entonces. No podemos tomar la soberanía de Dios y encogernos de hombres y decir, bueno, soberanía de Dios. No, hay mucha negligencia en nosotros, en lo que predicamos, cómo lo predicamos, en la guía, en lo que hacemos. Y no damos lugar al Espíritu Santo para que sea la palabra del Señor quien hable. Empujar a alguien a tener una experiencia y no un encuentro personal con Cristo es gravísimo. Es gravísimo. Y somos responsables de ello. Somos responsables de ello. Entonces, ¿cuál es la enseñanza en este libro, la que hemos dicho? Amigo, tú que estás oyendo y que en realidad tu vida no ha cambiado, vas al infierno. Y no sea que, como los israelitas, te des cuenta cuando ya no haya oportunidad para entrar. No sea que tu vida, lo único que haya hecho es seguir en la basura del pecado. Y no has tomado en serio la salvación. Una vez le pregunté a un grupo de jovencitos y jovencitas qué era creer, porque les predicaba tanto el evangelio y todos los domingos llegaban con la misma cara. Y yo dije dentro de mí, ¿sabrán estos jóvenes lo que es creer o no creer? ¿Qué es creer? Les dije yo. A ver, díganme qué es creer para entender su forma de pensar. Nadie respondía, hasta que uno que nunca hablaba dijo, ¿sabe? Yo creo que es tomarlo en serio. Imagínense la respuesta, es tomarlo en serio. ¿No será que transitas por este mundo joven diciéndonos a nosotros que eres salvo, pero a tus compañeros de curso les tienes más que demostrado que nunca te has convertido? Porque nunca lo has tomado en serio. ¿Sabes lo que hizo Faraón? Nunca lo tomó en serio y el Señor lo endureció. ¿Y sabe lo que hicieron estos hombres y mujeres de israelitas que salieron de Egipto? Nunca lo tomaron en serio y se endurecieron. Todo rechazo al Evangelio produce un endurecimiento de corazón y un alejamiento. Y llegará el día en donde el Señor pedirá cuenta y puede ser demasiado tarde. ¿Qué tenemos entonces aquí? Para seguir con otro punto. Ya hemos hablado del reposo, ya hemos hablado de este grupo de personas que pertenece a una iglesia. ¡Qué grave! Pertenece a una iglesia cristiana y no son salvos. Y no se les da nada. Los últimos 5 minutos los vamos a ocupar en lo que dice el verso 13. Porque pensaba, mientras leía este pasaje, ¿cómo resolverlo? ¿Cómo resolverlo? Bueno, ya hemos dicho, la fidelidad de aquellos que realmente somos salvos en predicar el evangelio como corresponde y en el comportamiento. Eso es lo primero. Y el verso 13 dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ahí está la respuesta. Antes exhortados los unos a los otros cada día. La exhortación mutua. La confesión mutua de unos a otros. ¿De qué está hablando? De la comunión.
Carta a los Hebreos nos habla de las dos claves para que las personas se mantengan firmes: mirar al Señor, contemplarle de cerca, considerarlo, y comunión. Y comunión. Conocer al Señor y comunión. Eso es lo que está diciendo la carta a los Hebreos. Exhortados los unos a los otros. ¿De qué me voy a exhortar yo? ¿Qué voy a compartir yo con mis hermanos? El último fútbol que se jugó el domingo. Los hermanos tenían las cosas en común. Cosas en común, comunión, cosas en común, se exhortan. El Señor viene pronto, vamos hacia el reposo. ¿De qué nos vamos a exhortar? Y aquel que realmente no es salvo, ¿qué va a querer escuchar? Pero aquel que está allí en medio será unido con su hermano en un mismo pensamiento y por medio del Espíritu continuará con perseverancia hacia adelante, hacia el reposo. La exhortación mutua, la comunión entre los hermanos. Mire, cuando nos da la directriz de los 7 pilares de la iglesia, en Hechos del capítulo 2, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza y en la comunión unos con otros. Allí está la clave. Quiero decir algo antes de terminar, porque no quiero decir más de lo que preparé, porque si no nos terminamos equivocando. Ya estamos llegando al final. La carta de los Hebreos, el capítulo 3 y el capítulo 4 y el capítulo 6 también, en 2 versículos, ¿sabe? Está dirigida a personas que no son salvas. ¿Se dio cuenta? Está dirigida a personas que no son salvas. Miren lo que hace el Espíritu Santo. De todo ese grupo que está allí, que los hermanos no pueden vislumbrar quién es salvo y quién no, porque nadie se va a atrever a decirle a alguien que sí lo es o que no lo es, confía en lo que el hermano manifiesta y dice. El Espíritu Santo toma a todo el grupo y a todo el grupo lo hace mirar al Señor. Ya ha dedicado parte de 2 capítulos exclusivamente para que estas personas se conviertan. Y esa es la lección que nosotros hoy día debemos tener como hermanos. Muchas veces no sabemos cuando las personas retroceden en su vida, dicen ser salvos y retroceden. Eso es lo mismo que está pasando en la carta a los Hebreos. Sin embargo, estos capítulos están dirigidos a aquellos que hay que remecer para que realmente tomen en serio su salvación y se conviertan. ¿Qué pasaría si en una de nuestras asambleas alguien que lleva años o 10 años se diera cuenta que no es salvo y nos dijera, ¿sabe qué? Yo estuve 10 años aquí y realmente acabo de entender el Evangelio y me acabo de convertir? Eso tiene que haber sucedido en la carta a los Hebreos. Eso tiene que haber sucedido. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cómo se te ocurre, hombre? Esto es lo que hay que aprender. La carta destina palabras y pasajes bíblicos a personas que transitan hacia entre medio de los cristianos como si fueran a disfrutar del reposo y en realidad no son salvos. Y debemos entender que hay de ellos. Y no debemos dejar de insistir en la veracidad de la salvación de cada uno de los que dicen ser miembros de la Iglesia de Cristo. ¿Para qué? Para que no piense alguno que ya ha llegado demasiado tarde. No vaya a ser que alguno se pierda teniendo la oportunidad de ser salvo. Eso es lo que está diciendo. No vaya a ser que haya alguno que se encuentre en la terrible situación de ir a la eterna perdición, porque nunca fue exhortado o nunca tuvo tiempo para ser exhortado, los unos a los otros, los unos a los otros. ¿Para qué? Para que si hay alguno que tal vez
ande tambaleando, se afirme. Y si hay alguno que se dio cuenta que no es salvo, se convierta. Eso. Capítulo 3 y capítulo 4. Que nos dice al final, y no hay cosa creada, perdón, voy a leer el verso 12 porque ya tenemos que dar por pasado, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo nos vamos a exhortar? Con la palabra. Yo dije, vamos a hablar del último fútbol que se jugó, o de la constitución constituyente. ¿De qué está lleno nuestro corazón? El capítulo 1, 2 y 3, de mirar al Señor y mirarle de cerca. ¿Y qué dice ahora? La palabra de Dios, por medio de ella, nos exhortamos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque esa palabra es viva y es eficaz, y esa es la palabra que corta el alma y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Yo no puedo pararme acá y decirte, todos mis hermanos que están aquí, quienes son salvos, si me dicen que es salvo, yo le creo. Ha contado su experiencia, su vida. Amén, hermanos. Maranata, Cristo viene. Vamos hacia el reposo. Pero, ¿qué nos va a ayudar? La exhortación unos a otros. ¿Por qué? Por medio de la palabra, porque es la palabra la que va a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo su palabra, la palabra bien trazada, cuán bien le hace al pueblo de Dios. Y la palabra bien trazada entre los hermanos puede librar a alguien del lago que arde con fuego y azufre, queridos hermanos. Entonces nos exhortamos con la palabra del Señor, y ella es la que va a abrir los pensamientos y va a discernir, y le va a hacer al que cree ir al reposo convicto de pecado, y lo va a convertir para que por fin transite seguro hacia el reposo. Allí está el resultado. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, vamos donde el Señor. Y el Señor lo sabe todo. Y todo está desnudo. Querido joven, querido amigo, que tú estás escuchando este mensaje y tu vida no ha cambiado. No engañas al Señor. Te engañas a ti mismo. Engañarás a tus padres. No es un juego. Tu corazón puede ser endurecido. Toma en serio, como dijo ese joven. Yo creo que es tomarlo en serio. ¿Por qué? Porque todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel que debemos dar cuenta. Dios conoce tu corazón. Y Él sabe si vas al reposo o no. Y si tú te has dado cuenta que no vas, conviértete ahora. Alguien dirá, es que yo ya me bauticé, he disfrutado de la cena. Olvídate de eso. Está como los israelitas. El israelita hoy día, es que yo comí del maná, es que yo estuve en el tabernáculo. ¿Cuántos sacerdotes entraron a la tierra prometida? ¿Cuántos? Dígame, ¿cuántos sacerdotes entraron a la tierra prometida? Ninguno. Y se sabían el ritual de memoria y disfrutaban del lugar santo. No es muy diferente a ti. ¿Qué ejemplificador? La salvación es lo prioritario. La palabra del Señor te está hablando, querido joven, arrepiente. Y aquel que anda desviando su mirada del Señor, vuélvase al Señor, exhortados los unos a los otros. Vuélvete al Señor, vuelve a inspirarte en este libro, vuelve a leerlo, vuelve a contemplar a tu Salvador. Disfruta de los principios del reposo para que cuando estés en el reposo, qué gozo más grande. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre, te damos las gracias porque hemos podido pensar y meditar en el reposo. Estos capítulos están dirigidos a aquellos que transitan y tal vez no vayan al reposo. Si hay alguien que no te conoce aún, que no cree en ti, simplemente no cree porque no se ha convertido realmente, habla tú a su corazón para que sea salvo. Para que ciertamente todos nuestros oyentes puedan gozar del reposo, el cual ya disfrutamos, pero un día estaremos en tu presencia. Señor, bendice tu palabra.
Ayuda a cada uno y lo dejamos todo en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos a cantar un himno, es el anterior al que cantamos, el 406. Himno número 406 dice: en tu palabra, oh Padre Dios, que bella luz se ve, bendita celestial porción, gozada por la fe que no tuvieron esos hombres para salvar su alma. En tu palabra, oh Padre Dios, que bella luz se ve, bendita celestial porción, gozada por la fe. Aquí del Redentor la voz alegra el corazón, la dulce voz del buen pastor que trae salvación. En su divina inspiración, aliento se nos da. También allí satisfacción el alma encontrará. Y antorcha para iluminar los pasos de tu grey y lámpara que nos dará visiones del gran Rey. Cuán dulce es tu palabra fiel para mi paladar, más que la refinada miel que cae del panal. Y mina de riqueza es que no se agotará hasta ese día en que yo esté en gloria celestial. Bien, nuestra reunión ha terminado. Damos gracias al Señor por escuchar su palabra y un tema tan importante. Esto es algo solemne, es algo que uno podría resumirlo de esta manera. Nosotros los seres humanos nos podemos equivocar en muchas cosas, pero si nos equivocamos en esto, va a tener repercusiones para la eternidad, o en el cielo, o en el infierno. Es sumamente importante entender esto. Y uno se pone a pensar y dice, tantas personas que salieron. Yo no me recuerdo bien, pero hay un comentario de un hermano que daba la cantidad de las personas que salieron de Egipto. Y los que entraron fueron los mínimos. Muy poquitos. Bueno, ahí se comprueba lo que dice Mateo 7:14, que son pocos los que se salvan. Qué increíble
que son pocos los que se salvan. Por descuido, por despreocupación, por no querer. No me interesa, tantos motivos. Lo importante es tener una salvación que sea una prenda de garantía que está basada en el Señor. Bueno, y como decía el hermano de la fecha, bueno, yo soy uno de las fechas, que mantengo una fecha, me recuerdo bien una fecha, pero esto es lo importante, me recuerdo también que lo que dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 10, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y ese día entré. Sí, el que tengo anotado, pero ese día entré por esa puerta. Así que es importante esto para alguien que está escuchando tal vez, y estas reuniones sirven para que escudriñarse. Esta es la idea, escudriñar su corazón y que pueda hallar cabida su palabra. Damos gracias al Señor por la claridad de su palabra. La palabra por sí sola habla, es sumamente clara y puede llegar al corazón de un ser humano, a la cual el Espíritu Santo puede redarguir de pecado y hacerle convicto para salvación. Así que damos las gracias, querido hermano Roberto, por haber seguido con nosotros el año anterior y también este año. Bueno, hasta ahora podemos decir, gracias al Señor, que no hemos fallado hasta ahora. Damos gracias por eso y esperar que poder, digamos, seguir adelante. Así que nos beneficiamos todos con estos estudios que se están realizando y el Señor permita y nos dé salud y todo lo demás que necesitamos para mantener esto. Así que le agradecemos, hermano Roberto, muchas gracias por destinarme su tiempo. Sabemos que es un tiempo valioso, pero especial para el Señor. Así que damos muchas gracias a usted. Y también queremos hacer nuestro saludo para todos los hermanos que han estado con nosotros en esta reunión, teniendo comunión en escuchar la palabra del Señor, en perseverar en la doctrina de los apóstoles. Así que damos gracias a cada uno de ellos en esta noche, y para no abusar del tiempo, solamente nos queda ya despedirnos, y hermano Roberto, ya para despedirnos hasta, si el Señor lo permite, que yo lo veo súper largo 15 días, yo lo veo sumamente largo 15 días, porque hoy día puede venir el Señor. Hoy día puede venir nuestro Salvador. Ya no necesitaremos estas reuniones. Estaremos en su presencia. Qué tremendo será eso. Así que, bueno, hermanos, en Dios mediante 15 días más, nuestro hermano Roberto tendría que estar en esta reunión, si el Señor lo permite.